El principio del ritornello, aplicado al concerto y más adelante lo vamos a ver también aplicado al área barroca, ¿vale? Vamos a ver que también ya hablamos de esto hace tiempo. ¿En qué estructura? ¿En qué forma? En la fuga dijimos que a su manera adaptaba el principio del ritornello italiano, de una manera libre, porque no se trataba de una obra con solista, pero sí había una idea de vuelta, de retorno, ¿vale? Y vaya a ver que se parece bastante en algunas cosas. Mirad, el ritornello es una técnica que se emplea ya desde finales, o sea, desde el Renacimiento, no solo en el barroco, pero que en el tardo barroco ya, en el último barroco, da lugar a una de las realidades musicales más importantes de la época, fue el concerto, ¿vale? Ahora después concretaremos un poco más sobre el concerto. ¿En qué consiste el ritornello? La palabra ritornello significa volver, ¿no? Regresar, ¿no? No sé si os suena la palabra rondo. ¿En qué consiste el rondo? Cuando tenía que era ABB. Casi no. Que va alternando una motivo principal con estrofas distintas. Que era una estructura en la que nosotros teníamos un estribillo, ¿verdad? Un estribillo, una copla, volvía otra vez el estribillo, una copla, volvía otra vez el estribillo, así, ¿no? Ya. Esto sería una estructura de rondó, ¿vale? Esto se parece bastante, una y otra se parecen un poco. Ahí ahora vamos a hablar de cuáles son las diferencias. Un rondó, que lo trabajaremos un poco más adelante, lo que ocurre es que a nivel estructural lo vamos a tener un tema A, un tema B, un tema A, un tema C, digamos, diferentes ideas. Lo que suele ocurrir en un rondó, digamos, de libro, es que siempre estaremos en tónica, en tónica, y aquí, pues bueno, pues estaremos, aquí modulará. O sea, esto será el nodo en tu tono. Tono vecino, tono vecino, ¿vale? Luego más adelante hablaremos de esta. Entonces, ¿qué pasa? Que en un rondo todos los estribillos están en la tonalidad principal, mientras que las partes contrastantes, digamos, las partes que son las coplas, lo que se llaman coplas, ¿vale? Pues o están en la dominante, o están en la subdominante, o están en el relativo, o en el tono que corresponde. Esto se entiende, ¿no? Bien. Una estructura de ritornello se parece mucho, o sea, las letras ABC las vamos a sustituir por R de ritornello, ¿vale? Que va a significar, cuando toca el tutti, en el ritornello normalmente va a tocar el tutti, la orquesta, el conjunto gordo, digamos, ¿no? ¿Vale? Después va a dar paso a un solo, que ahora después veremos, según el tipo de concierto en el que estemos, si es solo, si se llama concertino, dependiendo de si estamos en un concierto solístico o en un concierto grosso, pues el nombre varía un poco. Otra vez vendría otro ritornello 2, solo 2, ritornello 3, solo 3, ritornello 4, ¿no? Claro que se parece mucho, ¿verdad? Solamente que hemos cambiado, digamos, la nomenclatura. Sí que hay una diferencia, mirad. A nivel estructural, bueno, los ritornellos siempre van a ser estables tonalmente. Esto quiere decir que si estamos por ejemplo en un concierto en La, pues el primer ritornello va a estar en La menor. Y no debería, a priori, no debería ser modulante. Y los solos van a ser episodios modulantes. Las intervenciones de solista van a servir para modular. ¿A qué os recuerda eso? ¿En qué estructura pasaba esto? En la fuga siempre teníamos el sujeto, ¿verdad? Era una parte estable, tonalmente estable, mientras que las partes de transición eran modulantes, que era lo que nosotros llamamos episodios o divertimentos, ¿verdad? Pues aquí va a pasar igual, aquí la diferencia va a ser, aquí además de esa diferencia a nivel temático y a nivel tonal, también va a ocurrir lo siguiente, aplicado tanto al área como al concierto, es que vamos a tener un enfrentamiento tímbrico y un enfrentamiento entre grupos. Entre el tutti o cuando hablemos ahora del concierto grosso, el grueso, el relleno, ¿vale? Contra el solista. Se genera una oposición. En el área pasa algo parecido porque los solos del área suelen estar flanqueados por ritornello. Sabemos que en el rondó, tónica, tono vecino, ¿vale? Hay algunas excepciones, que esto ya cuando hablamos del rondó hablaremos, del rondó modulante y demás. Aquí lo único que vamos a ver a ciencia cierta es que el primer ritornello va a estar en tónica y que el último ritornello va a estar en tónica. Y que los ritornelos van a ser estables, mientras
que los solos van a ser modulantes, pero no sabemos ni en qué tono va a estar el siguiente ritornelo, ni el siguiente solo, ni el siguiente ritornelo, ni el siguiente solo. Puede que esté en un tono que no se avecina. Hombre, dentro del lenguaje barroco suele ser raro. El lenguaje barroco se suele mover entre los tonos vecinos y el relativo, porque son, digamos, los caminos fáciles para modular según el pensamiento barroco, etc. Y aparte que son los tonos que más notas comparten a la hora de pasar de un tono a otro. En los apuntes de las generalidades tenéis el ritornelo aplicado al área barroca, que lo que haremos es que volveremos a esa parte, yo ya la he dejado redactar, volveremos a esa parte cuando nos vayamos a dedicar a analizar el área, ¿vale? Así que nos vamos a centrar directamente en el concierto, que está a partir de la página 4. Pero que sale la forma de ritornelo esta que sale que es el esquema formal. Sí. Si lleva un patrón, ¿no? Sí, pero no un patrón tonal definido, me explico. Tiene el patrón de que vamos a tener ritornelo solo, ritornelo solo, ritornelo solo. Lo que no sabemos es cuántos ritornelos va a haber, o sea que no vamos a ver. A ver, si tiene que haber 5 ritornelos. Y el primero va a estar en la tónica, el segundo va a estar en la dominante y el tercero va a estar en la mediante. Que eso es lo que vamos a tener que descubrir. Aquí, por ejemplo, si estuviésemos haciendo un rondó, aunque tuviese nada más que hasta aquí, faltasen estas dos partes, sabemos que esto va a ser tónica, tónica, tónica. Lo que hay en medio lo descubrimos. Aquí, las partes ritornelo, que son las partes estables, no tienen por qué estar en tónica. Esto aplica al concierto. Bueno, en la etimología de la palabra concierto, os dejo también por ahí un artículo que encontré en la revista Melómano que me parece bastante interesante de leer. Viene a significar algo así como confrontar, como enfrentar. Entonces, los compositores barrocos tomaron esta idea y la aplicaron a este género del concierto, que es un género de música pura, uno de los primeros géneros de música pura, música por la música, ¿vale? En la que no había necesario un texto, ni había un camino, ni había influencia de la danza, ni había una aplicación, solamente música por música. Esto no quiere decir que algunos conciertos no usasen elementos de la danza o usasen elementos que se usasen en otras formas musicales, ¿vale? Una cosa no excluye de la otra. A la hora de agrupar nosotros tenemos 3 tipologías básicas de conciertos barrocos y que va a afectar a la parte del sol, ¿vale? Tendríamos concierto solístico, un solista contra el tutti de la orquesta, ¿vale? Bien, pues ahí cuando analicemos llamaremos solo al solista, llamaremos tutti o ritornelo, me vale una palabra o me vale la otra, para hacer referencia a toda la orquesta. Otro de los tipos que tenemos es el grosso. Este lo encontramos, por ejemplo, en los conciertos de Brandenburgo de abajo. Bien, concierto grosso. Aquí tenéis otra vez al tutti, pero ahora no vamos a tener un solista, vamos a tener un grupo de solistas. ¿Vale? Vamos a tener un conjunto de solistas. ¿Y el solístico solo es un solista? Un solista, bien. Hay otra diferencia más, porque por ejemplo, podríamos encontrar un concierto solista, por ejemplo, para 2 violines o algo así, que casi estaría más cerca del solista que del grosso. El grosso le ocurre lo siguiente, bueno, lo primero, este sería el tutti y el ritornelo, y ahora el grupo de solistas, en vez de llamarlo solo, lo vamos a llamar concertino, ¿vale? Que sería el concierto pequeño, o algo así, el concierto grande contra el concierto pequeño. Hay una idea todavía más profunda que separaría la idea entre el concierto grosso y entre el concierto solista. En el concierto grosso, tanto el tutti como el grosso tienen un continuo independiente. ¿Me explico? El grosso cuenta con un continuo propio. ¿Sabéis a lo que me refiero con el continuo, no? No. La textura predominante que es heredera de la sonata de cámara, de la sonata de Chiesa, la textura de bajo, bajo continuo. El bajo continuo es una técnica del barroco, ¿no? En la que los compositores polarizan 2 voces. ¿Cuál es? La voz superior y el bajo. ¿Y en lo del medio qué es? Relleno. Bien, para una textura bajo continuo, esto se desarrolla en la sonata en la que teníamos un solista, un violín, 1 o 2 solistas, ¿no? Si el trío sonata suelen ser 2, ¿verdad? Más continuo. ¿Sí o no? ¿Esto suena de historia al menos? Sí, que esto nace en el primer barroco, ¿no? Más continuo. Pero nosotros no veíamos a 3 músicos en lo alto del escenario. Nosotros veíamos a los 2 violines solistas y ¿cuántos músicos más mínimos desarrollando el continuo? El clave que era el polifónico, un polifónico y un
y un monofónico, que normalmente sería un cello o un contrabajo o algo así. Clave o el órgano o la tiorba o el laúd, o todos estos instrumentos polifónicos iban, al mismo tiempo que iban tocando la línea del bajo escrita por el compositor, que era a su vez doblado por un instrumento polifónico, sea el cello, sea el contrabajo, sea el fagot, ¿vale? Ellos, además de ir tocando la línea escrita por el compositor, iban improvisando la armonía, que estaba cifrado, las cifras no exactamente como las que nosotros usamos ahora en armonía, pero bastante parecida. Bien, y esto da lo que se llama la textura de bajo continuo. Yo tengo un bajo sobre el que se improvisa la armonía y hay varios instrumentistas tocando esa textura de bajo continuo, y el soniquete este del barroco del clavecín, del timbre del clavecín provisionando. Más las voces escritas que suelen ser la voz superior, o si solista, los dos solistas superiores. ¿Se entiende esto? Esto durante el barroco y en el último barroco, en los conciertos de Vivaldi, en los conciertos de Bach, en la ópera, en las cantatas, en infinidad de música que tuviese orquesta, que no fuese para música de cámara, o sea que no fuese para un instrumento solo. Pues ¿qué pasa? La orquesta tiene un continuo y toca con ella el continuo acompaña al solista, ¿no? De hecho, muchos conciertos barrocos, no sé si cuando leí conciertos para flauta, orquesta y continuo. ¿No suena? Esto viene de aquí. Se refiere a la parte al solista de flauta, a la parte de orquesta más, y luego el continuo, que va a ser el clavecín, a lo mejor te encuentras la tiorba, a lo mejor te encuentras lo que te encuentres. ¿Vale? Que el continuo no estaba definido, no era un... Luego esto en el clasicismo desaparece, los compositores poco a poco van olvidándose del continuo y van especificando. Aquí este tiene un continuo propio y este tiene su propio continuo también. Bueno, hemos dicho que había 3 grupos de conciertos. ¿Cuál es el que nos queda? Sinfonía concertante. La sinfonía concertante. Y la sinfonía concertante viene a ser algo así como un concierto para orquesta o para grupo grande, en el que no hay un grupo solístico, sino que la orquesta va a discutir consigo misma. Los dos géneros predominantes fueron el solístico y el grosso. Esta sinfonía concertante es la que va a sentar luego las bases de la primera sinfonía preclásica. Mirad, la configuración del concierto, aunque yo he hablado del ritornelo, porque el ritornelo suele ser la estructura predominante en los movimientos externos. El concierto suele ser una obra en varios movimientos, ¿verdad? El concierto se suele configurar en 3 movimientos. El primero rápido, el segundo suele ser un tempo lento y el tercero suele ser también rápido. Aunque advierto que dependiendo de la zona geográfica, si en Italia, si en Francia, podría haber modificaciones aquí. Lo importante es lo siguiente: los movimientos rápidos, primero y tercero, suelen tener forma ritornelo. ¿Vale? Aquí también voy a ponerlo así con una R de ritornelo, ¿vale? O sea que ya sabéis, esta estructura la vamos a encontrar aquí y aquí. Y el segundo movimiento es bastante común que los compositores acudiesen ahí, por ejemplo, a una estructura binaria tipo de suite, tipo de pieza de suite. Hoy el ejemplo que yo he traído, que es el del concierto en la menor del concierto para violín, que está basado en esta forma ritornelo. ¿Habéis escuchado ahí, justo ahí la cadencia? Bueno, y ahora es muy cantoso, ¿no? Que entra solo, es muy cantoso, ¿no? A nivel de textura es muy cantoso, de timbre. Y ahora, hasta ahí la cabeza exactamente igual que la del ritornelo. Y a partir de aquí empieza a elaborar. ¿Habéis visto que lo que ha repetido en forma de progresión lo mismo 2 veces? ¿Veis? Es una zona inestable, porque además está modulando. Yo primero a re y después yo a do. ¿Vale?
virtuosísticos, ¿no? Para el lucimiento del solista. Y hasta ahí, hemos llegado a mi menor. ¿Veis? Hemos modulado. Todo lo que ha estado haciendo el solista es ir conduciéndonos desde la hasta mi. Ha hecho varias progresiones, ha pasado por re, ha pasado por do, ha pasado por sol, hasta que nos ha llevado hasta mi menor, que es tono vecino de la, justamente el tono de la dominante, ¿no? Y el vecino de una quinta por arriba, ¿vale? Y fijaos cómo continuamente está trabajando sobre el material primero que presentaba el primer ritornello, ¿no? Bien, vamos a ver qué sigue, venga. Tutti, esto sería el ritornello 2. Fijaros, otra vez, en forma forpino. Bien, igual cadencia en mi y siguiente solo. ¿Veis que está haciendo progresiones? Bien, atentos, fijaros en esto. El ritornello no siempre tiene por qué ser largo. Además suele ser bastante frecuente que conforme va avanzando la pieza se vayan recortando, ¿vale? Aunque esto tampoco es una regla absoluta, ¿vale? Solo. Ritornello ahora sobre el epílogo del material del principal, ¿lo veis o no? En realidad lo que está pasando, no sé si os dais cuenta, en la página número 9, bueno, al final de la página número 8 ha presentado un antecedente del tutti, ¿lo veis? Ha empezado a elaborar el solo del violín, que va pasando por varias tonalidades, por re, por sol, por la, a modo de un forspinum largo, ¿vale? Aunque aquí no venga algo, simplemente está logrando, y ahora se cierra el ciclo con el último epílogo. ¿Lo veis o no? ¿Lo entendéis esto o no? ¿Sí o no? ¿Seguro? Ahí estamos, el epílogo en el ritornello 4. Cadencia. Sería el movimiento completo.